El Señor les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Los niños yendo a sus clases. Los bebés también tienen su sala de bebés por si las dudas. ¿Está bien? Si hacemos mucho ruidito, entonces tenemos la sala de bebés para un poco aquietarle a los chicos también. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir 1 Timoteo 3, que si lo abren van a ver que habla de los requisitos para ser un pastor en una iglesia, pero definitivamente vamos a ver también que aplica a toda la iglesia, no solamente alguien que va a ser pastor debe rendir estos requisitos, sino que todos los hombres de la iglesia en general y el que va a ser pastor en particular. Y también aplicaría a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son ayuda idónea. Entonces las mujeres deben ayudar a los hombres, a sus esposos, a ser hombres de Dios. Entonces se aplica a toda la iglesia esta palabra. Amén. Es por eso que toda la iglesia debe escuchar en esta mañana esta palabra. No solamente el que quiera ser pastor o el que es pastor en una iglesia. También la palabra de esta mañana es para los adolescentes, tantos varones como mujeres. Porque si una mujer escucha, entonces va a saber cómo va a elegir para su esposo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de requisitos básicos tiene que tener un candidato a su esposo? Y también un adolescente, un niño, un joven varón debe escuchar porque es lo que va a requerir el Señor para su vida. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, que pueda llegar a todos el mensaje. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor en esta mañana, Señor. Que podamos aquietar nuestra mente en esta mañana. Esta es una hora importante, es un momento clave para nuestros corazones porque tú hablas en esta mañana, Señor. Habla tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra hoy nos santifique, que tu palabra traiga salvación en esta mañana, que tu palabra traiga vida y vida en abundancia, aun que tu palabra hoy salve a los perdidos, Señor, que están escuchando. Que la palabra no sea solamente para alguien que va a ser pastor o quiere ser pastor, sino que sea para nosotros mismos, Señor, para nuestra vida como creyentes, Señor. Que yo salga de aquí edificado, transformado, levantado, Señor. Que mi fe sea renovada en esta mañana, Señor, al salir de aquí. Que salga animado, Señor, a ser una persona santa delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén y amén. Si uno busca la palabra manifestar en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra reflejar va a encontrar algo como manifestar, hacer patente algo o mostrar algo. Eso es reflejar, ¿verdad? Cuando vamos al espejo se refleja nuestro rostro ahí, o sea, la palabra reflejar tiene que ver con volver atrás, manifestar algo y volver al origen. Es por eso que cuando vemos un niño desobediente, refleja lo que aprende en la casa. No está aprendiendo obediencia, entonces es desobediente. ¿Se entiende? Se está reflejando. En el trabajo se refleja tus talentos, se refleja tu carácter moral también. El esposo va a reflejar lo que sabe de la palabra y lo que aplica de la palabra al tratar con su esposa y viceversa. Va a volver al origen, va a volver al origen. Entonces eso es reflejar. Y lamentablemente este mundo
está reflejando dos tipos de hombres que abundan en este mundo. Faltan hombres, ¿verdad? Hay muchos con el sexo masculino, pero hombres. De hecho, Proverbios 26 dice que cada hombre proclama su verdad o su bondad. Cada hombre dice que es hombre, dice el Señor. Pero hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? ¿Quién lo encontrará? Faltan hombres. Por lo tanto, faltan hombres de Dios. Es por eso que Pablo le advierte a Timoteo la calidad de pastor que tiene que tener una iglesia. Porque la iglesia que pastoreaba Timoteo, Éfeso, era un lugar de promiscuidad, de maltrato a la mujer, y había muchos afeminados también. Había de todo, pero pocos hombres cristianos de verdad, a la luz de la palabra del Señor. Y dos tipos de hombres reflejan o transmiten este mundo. Uno es el débil. Hay muchos hombres débiles hoy, sensibles. Y el machista, ¿verdad? El otro extremo, el machista. También vemos al hombre frío, indolente con la familia. No le importan los hijos, no le importa la esposa. Y está el hombre emocional, que por sobre la razón superpone las emociones. O sea, muchos hombres llorones hay también hoy. Está el hombre mantenido y está el hombre autoritario. Eso se ve mucho hoy. El hombre mantenido, la mujer le mantiene, le sostiene. Está el hombre afeminado y está el hombre mujeriego. Eso es lo que refleja la sociedad hoy. Por eso los jóvenes no se quieren casar, las chicas no se quieren casar más. Por lo que reflejan hoy el comportamiento y la conducta de los varones. Es un problema. Este problema había en Éfeso. Entonces corría el peligro la iglesia de que se pongan pastores con estas características. Que reflejen estas características. Parecen muy diferentes estos dos tipos de hombres, pero tienen una cosa en común o varias cosas en común. Número uno, que estos dos hombres que se reflejan en el mundo desprecian al Señor por igual. El que es medio débil y el que se cree macho o machista tienen la misma característica, desprecian a Dios, desprecian la palabra. Los dos no quieren saber de la palabra de Dios y desprecian a las personas. Por eso que no les importan las esposas, no les importan sus hijos, no les importan los compañeros de trabajo, no les importa la sociedad. No quieren servir, quieren ser servidos. ¿Qué más tienen en común? Que reflejan una masculinidad distorsionada. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el pecado distorsionó la verdadera hombría, la masculinidad. Y una tercera característica es que no son el modelo bíblico a seguir. Por eso, queridos padres, si tenés chicos, varones, hijos, enseñarle a cómo ser un hombre de Dios. No un hombre machista o un hombre débil, sino un hombre de Dios. Y es lo que falta, es lo que no hay. Es lo que no hay. Pero Pablo le dice a Timoteo, ese tipo de hombre tenés que poner en el pastorado. Parecía una misión imposible, ¿verdad? Parece una misión imposible. Pero para eso está el Espíritu Santo en la iglesia, para formar a los hombres del Señor. Para eso está la palabra del Señor. Este es el grupo de varones, este es el requisito. Fíjense en 1 Timoteo 3, enseguida le metemos ahí a los versículos. Es el requisito para los obispos de ese calibre. Vamos a ver los requisitos para... ¿Y de dónde sale el pastor? Sale de la iglesia.
Por eso estos requisitos no son solo para el pastor, sino para todos los hombres cristianos. Todos los hombres cristianos deberían cumplir con estos requisitos simplemente para ser hombres de Dios, para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos hijos. Luego va a haber un reflejo. Cuando el Señor prepara hombres y levanta pastores, va a haber un reflejo positivo, va a haber un buen reflejo. Se dice que una congregación es el reflejo de los pastores o de los líderes, ¿verdad? Por ejemplo, si los pastores toman en serio la palabra, la congregación toma en serio la palabra. Si el pastor es estudioso y enseña con profundidad la palabra siempre, entonces la membresía, la congregación va a estar acostumbrado a escuchar eso. No va a querer escuchar menos. Va a pedir siempre exigencia, profundidad teológica, una buena predicación, un buen pastoreo, una buena consejería. Si los pastores trabajan duro y con excelencia, la congregación va a reflejar eso en sus trabajos. Van a aprender a trabajar duro y con excelencia para Dios, porque el pastor está dando ese ejemplo. Si el pastor tiene un sano sentido del humor, si el pastor se ríe a veces, la congregación se va a reír también, porque va a reflejar eso. Acá con Alex hacemos un promedio. Si tienen muchos hijos, Alex tiene 4, yo tengo 2, 3. Es el promedio, amén, para tener 3 está bien, hermano. Es el promedio, hacemos el balance con Alex. Entonces, si el pastor tiene muchísimos hijos, la congregación va a llenar la tierra. También la teología de los pastores se va a reflejar en la congregación. Si la iglesia es bíblica, si la iglesia es legalista o si la iglesia es liberal. Si tu pastor es medio legalista, tu congregación va a ser legalista en su forma de hablar, de vestir, de pensar. Si es muy liberal, vale todo, los miembros van a practicar el vale todo. Pero si es bíblica y hay un equilibrio entre la libertad en Cristo y la santidad del Señor, entonces eso va a reflejar. Por eso Pablo pone estos requisitos, ¿para qué? Para que la iglesia refleje el carácter del Señor en un mundo pagano como Éfeso. Y en un mundo pagano como este mundo. En una sociedad pagana que distorsiona. Hay países en donde en el registro de nacimiento no se pone el sexo, se deja esperar que elija la persona cuando crezca. Así está el mundo. Si se percibe mujer, se percibe varón, bueno, se va a cambiar el documento. Hay países que ya está legal eso. Y es una aberración delante del Señor. Es una aberración delante del Señor. Hoy quiero compartirles, hermanos, el perfil de un hombre de Dios. Y podemos ver 3 temas del versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a ver el versículo 1, el requisito fundamental de un hombre de Dios. Después vamos a ver el carácter moral de un hombre de Dios y vamos a ver la integridad de un hombre de Dios. Acompáñenme en la lectura en versículo 1 y versículo 2, la primera parte, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese es el requisito fundamental de un hombre de Dios. Dice el versículo 1, palabra fiel. Esto es fidedigno, está diciendo Pablo. Palabra fiel usa Pablo en diferentes pasajes, como diciendo, esto es como algo como dijo el Señor Jesús, de cierto te digo, palabra fiel, esto te lo aseguro, esto es así, esto no cambia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí, hermanos,
se explica un poco cómo es el llamamiento pastoral, bíblico. ¿Cómo sé que tengo el llamado del Señor para ser un pastor? Y habla de dos partes aquí, Pablo a Timoteo. Uno es el llamamiento que hace el Señor internamente y otro es el deseo mío. Los dos son buenos. Los dos son buenos. Si uno humanamente desea ser pastor, desea una buena obra. Es bueno. Y tiene que combinar con el llamado del Señor. A veces no congenian los dos sentimientos, por decirlo así. Entonces hay una confusión en el varón generalmente. Todos pasamos por eso. ¿Será que Dios me llamó? Yo quiero, pero ¿será que Dios me llamó? O Dios me llamó y yo no quiero. Entonces congenia el deseo, el anhelo interno. Hay un deseo. Y la buena obra desea. Es algo interno, de corazón lo quiere. Pero tiene que ir demostrando que lo quiere. Tiene que ser intencional en eso. O sea, nadie puede decir yo quiero ser pastor y no congrega nunca. No le interesan los estudios bíblicos, no quiere estar con los hermanos, pero él quiere ser pastor. No tiene sentido lo que está diciendo. O es un deseo muy emocional. Se tiene que ir notando. O sea, tenés que ser como pastor sin ser ordenado pastor. Se tiene que ver, los hermanos tienen que ver eso en el varón. O tienen que decir, vos parecés pastor. Entonces va como que te va encaminando, ¿verdad? Te vas encaminando. Hay un deseo interno, Dios te está llamando y vos estás demostrando ese anhelo de la buena obra. Buena obra desea. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, también podemos hablar de un llamamiento. Es un llamado del Señor. El Señor llama. Martin Lloyd-Jones, él tiene un libro que habla sobre la predicación y los predicadores. Él habla sobre el llamado pastoral lo siguiente. Es un llamado importante. Es un llamado limitado. Dios llama a algunos de la congregación. Es un llamado urgente también, porque se tienen que salvar las personas, se tiene que enseñar la palabra. Es un llamado responsable, de alta responsabilidad. O sea, Dios te llama para un cargo de alta responsabilidad. A veces en el trabajo secular también, ¿no es cierto? En la empresa te llaman, me ascendieron pastor, pero es de mucha responsabilidad del puesto. Y el pastorado es el de más responsabilidad de todos los oficios. Porque el Señor mismo te llama para una obra espiritual. Es exigente porque Dios es exigente. El Señor quiere que se predique con precisión las Escrituras. Que casi no haya margen de error inclusive. Y que se trabaje arduamente por enseñar la palabra, por pastorear la iglesia. Aparte, el pastor tiene que ser buen esposo, buen padre, ejemplo en la sociedad. Y le juegan en contra que es pecador también. Y tiene miles de defectos. Pero el Señor eligió hombres, seres humanos, para dirigir la iglesia, ¿verdad? Su iglesia. Y por sobre todo, dice Martin Lloyd-Jones, es digno. Es digno. Es el llamado más digno. Es la profesión más digna que un hombre puede tener. En la época de Charles Spurgeon reinaba la reina Victoria de Inglaterra. Y el imperio británico había dominado casi todo el mundo. Era la potencia mundial de la época. Casi todos los continentes tenían sus colonias británicas. Y era muy famoso Charles Spurgeon. Llegó a ser muy famoso en Inglaterra, en el mundo entero, de habla inglesa. A lo que la reina una vez le dijo a Charles Spurgeon que renunciara al pastorado y que venga a trabajar
en el palacio como su mano derecha. A lo que Spurgeon atrevidamente le dijo a su majestad: yo no puedo bajar de puesto. Imagínense decirle a la reina de Inglaterra: yo no me puedo rebajar, discúlpame, no puedo bajar de puesto. A lo que se molesta la reina y le dice: usted está loco, ¿cómo va a rehusar trabajar en el palacio para mí? A lo que Charles Spurgeon le dice: lo que pasa que me ofrece un cargo de este mundo, es un cargo temporal y con recompensas temporales. Yo tengo un cargo celestial con recompensas eternas. Se retiró la reina y se fue. Eso es el pastor, y Charles Spurgeon lo entendió. Eso es lo que significa. Por eso Pablo pone estos requisitos. Y no mire, hermanos, como dije hace rato, que solo el pastor tiene que cumplir. Todos los varones de la iglesia deberían tener este requisito para ser cristianos, de hecho, para llamarse cristiano. La esposa deben saber estos requisitos para ayudar a sus esposos como ayuda idónea a que anden en estos requisitos. Fíjense el versículo 2. El requisito fundamental: que sea irreprensible, Aquí en griego es anepilentos. Anepilentos significa irreprensible, significa que no puede ser arrestado o detenido como un delincuente. Eso significa en el original. No se le puede arrestar, no se le puede acusar de un delito al hombre que va a ser pastor. No se le puede señalar. No significa que sea perfecto, que no peca, que no se enoja, que no se molesta, pero los pecados visibles que avergüenzan aún en la sociedad, no puede tener esos pecados gravosos o de tropiezo, porque tenemos pecados internos también, ¿no es cierto? El pastor no va a ser perfecto, pero debe ser alguien que no se le puede señalar con el dedo para aspirar a ser pastor. No puede ser arrestado como un delincuente, no tiene un pecado grave de la cual se le pueda acusar, un pecado moral, un delito judicial, una acusación penal, sino que todo lo contrario, hermanos, tiene que ser un hombre modelo, un modelo de hombre a seguir por la congregación. Entonces, como los líderes se comporten, dice Martin Lloyd-Jones, así se va a comportar la iglesia. Así se va a comportar la iglesia. Segundo, el carácter moral de un hombre de Dios. Fíjense, versículo 2 y versículo 3, habla un poco de su carácter moral. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y bueno, vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor uno a uno. Versículo 2, marido de una sola mujer. Interesante aquí porque hay muchas interpretaciones. Aquí algunos dicen que tiene que ser casado el pastor y no habla de eso. O que tenga una sola esposa, tampoco habla de eso. O que se haya divorciado y vuelto a casar, entonces va a tener 2 esposas, no va a poder ser pastor. No tiene nada que ver con el estado civil, sino que su estado moral del corazón. Anótelo eso. No habla de su estado civil, habla de su actitud moral en la congregación y con su esposa. ¿Qué significa eso? Se nota que ese hombre tiene su corazón solo para su esposa.
No coquetea con las mujeres de la iglesia ni fuera de la iglesia. No tiene esa fama. Un soltero puede ser pastor. Pero cuando te casás, entonces este es el requisito. Que seas marido de una sola mujer, que tus pensamientos, tu corazón esté solo para tu esposa. Solo para tu esposa. Aquí un comentarista habla de mantener una pureza sexual en pensamiento y conducta solo para su esposa. Es por eso, hermanos, que una buena iglesia, generalmente, cuando va a ordenar un pastor, hace un seguimiento, un entrenamiento teológico, de carácter, se le entrevista a la esposa, se le pregunta a los hijos. ¿Quién mejor que la esposa diga, mi marido no puede ser pastor? Tiene pinta, pero no puede, ¿verdad? ¿Quién mejor que la esposa lo diga? Porque yo le conozco a él. Entonces, habla de eso. Versículo 2. Sobrio. Qué interesante aquí la sobriedad. Sobrio, ¿saben qué significa? Sin vino. Sin vino. Y ebrio con vino. Que es lo contrario a la lucidez mental. Habla de la lucidez mental. La sobriedad habla de estar lúcido, estar concentrado, estar vigilante, tener la cabeza clara. Eso significa sobriedad. Y un pastor debe tener lucidez espiritual, mental, emocional. Debe estar sobrio en todas las áreas que pueda para pastorear la iglesia del Señor. Luego tenemos prudente, fíjense en su Biblia, prudente. Prudente habla de una persona disciplinada, tiene orden en sus prioridades. Por eso nosotros, cuando vemos un candidato, vemos las prioridades de ese varón. ¿Es Dios su prioridad? ¿Es su familia? ¿Qué es su prioridad en la vida? Y les voy a mencionar el orden correcto de la prioridad de un varón, de Dios, de un pastor, de todos nosotros. Primero debe ser Dios, después la familia y después la congregación. Esa es la prioridad del pastor y de la iglesia. Primero el Señor y su palabra, luego su propia familia y luego la iglesia. Luego la iglesia. Muchos ministerios fracasan porque ponen primero la iglesia. El pastor está en 15 ministerios, no vuelve nunca a su casa, se cae a pedazos la casa, no ora, no lee la Biblia porque está en 15 ministerios, está moviéndose, él está moviéndose, pero con Dios no está y con su familia no está. ¿Se entiende? Pero él cree que está haciendo la obra de Dios. Él cree que está haciendo la obra de Dios. Eso es ser prudente, el orden de prioridades. Por eso siempre con Alex, le escucho hablar a Alex también, y yo suelo decir eso también, cuando va a entrevistar o va a ver a otros siervos. ¿Cómo está tu familia? Es la pregunta. ¿Cómo está tu familia? Porque eso no es cómo está el ministerio de TV y radio. ¿Cómo está la alabanza? No, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos como esposo? No sirve de nada un buen predicador que no ama a su esposa, no atienda a sus hijos. Casi no sirve para nada. Tiene que ser prudente. Prioridades. Fíjense lo que dice después. Debe ser decoroso, kosmios en griego. Kosmios. No tiene que tener una vida de caos. No debe ser caótica su vida, sino una vida ordenada. Y eso tiene que ver con la lucidez mental. Imagínense un pastor que está todo el día estresado. No le conviene a la iglesia. No le sirve. Está todo el día temblando de nervios. Es un caos su vida, pero él está pastoreando. Tiene que tener una vida en orden.
Luego, hospedador. Hospedador significa amante del extranjero o del extraño. En esa época, hermanos, se animaban las iglesias a que se hospeden los cristianos viajantes que venían a Éfeso, hospedarle al hermano, porque las posadas de aquel tiempo eran sucias, había prostitutas, había suciedad, había de todo. Entonces, para no pagar esos lugares o ir a esos lugares, recomendaba Pablo que sea hospedador el pastor. Que tenga esa actitud, y también la iglesia, que venía en casa, hermano, vení a dormir en casa. Tiene que tener eso el candidato a pastor. Fíjense lo que dice después. Apto para enseñar. Este es el don fundamental que debe tener. El que no va a ser pastor no necesariamente debe tener este requisito, pero sí los demás, ¿verdad? Para ser un hombre de Dios. Pero como todos enseñamos en la casa, podemos enseñar a la esposa, podemos enseñar en el trabajo, entonces cierto don de enseñanza debemos tener, pero el predicador debe tener visiblemente el don de enseñanza. Se tiene que notar que lo tiene. Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es el trabajo más importante del pastor en la iglesia, enseñar. Enseñar es lo más importante. ¿Por qué? Porque por medio de la enseñanza es edificada la iglesia, se salvan las personas y es lo que quiere el Señor. No hay nada más importante. De enseñar depende la salvación y la santificación del pueblo del Señor. ¿Y cómo debe enseñar, hermanos? Debe enseñar con profundidad la palabra de Dios, debe enseñar con humildad la palabra de Dios, debe enseñar en santidad la palabra de Dios, debe enseñar con diligencia, capaz de defender la doctrina, expulsar a los lobos, y debe enseñar con valentía y convicción. Fíjense lo que dice después, no dado al vino. Qué interesante, porque a veces usan este pasaje para prohibir el consumo del vino, pero no habla de eso. No habla de eso, no, en ninguna parte de la Biblia habla de la prohibición de consumir el vino. Sí, la prohibición de embriagarse. Sí, la prohibición de embriagarse. Aquí, hermanos, no significa que alguien pueda beber, aún el predicador pueda beber, sin ser de tropiezo en absoluto a nadie. Lo que no tiene que tener es fama de bebedor. Eso es feo. Imagínense, el pastor tiene esa fama. ¿Cómo le dice a tu pastor? Chupi. No sé. Tiene apodo el pastor, ¿verdad? Bodega le dicen al pastor. No sé, salpica a toda la iglesia. Mancha todo lo bueno que está haciendo el Señor con la salvación. Por eso algunos pastores deciden definitivamente no acercarse a las bebidas alcohólicas, aunque tiene ese derecho también, ¿verdad? Pero cuestión de convicción, cuestión de decisión. Pero aquí está hablando de eso. No dado al vino es mala fama con la bebida. Mala fama con la bebida. Otro requisito. No pendenciero. Qué interesante que es la palabra griega, esta no pendenciero. Significa alguien que resuelve los problemas a golpes. Imagínense el pastor, es fama de bebedor y de golpeador. Entonces, imagínense un pastor que resuelve en la calle todo a las trompadas, ¿verdad? Aún con hermanos. Entonces, dice, no pendenciero. Tiene que tener un temple. Tiene que ser manso. No significa que no va a defender a su familia. No significa que va a defender a su esposa. Y si es necesario los golpes, va a golpear el pastor. Por defender a su familia, a alguien de la iglesia, o algún peligro de muerte, alguna cosa. Pero aquí lo que está hablando es peleón. Se pelea y tiene esa fama. Él le golpea a los hermanos, le empuja, le maltrata. No pendenciero significa eso. Versículo 3, fíjense lo que dice después. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto simplemente es que el pastor
está en el ministerio por plata. Por plata. Él no está por las almas, no está porque Dios le llamó, no está porque tiene misericordia del mundo, porque anheló obispado. Netamente se metió al ministerio para hacer dinero. Versículo 3. No codicioso de ganancias deshonestas, tiene que ver con eso, con el amor al dinero. No avaro, dice al final, fíjense, lo puse ahí juntos porque tiene que ver con el amor al dinero. El apóstol Pedro le recuerda a la iglesia también. Pedro dice en 1 de Pedro 5:2, apacienten la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Judas en su carta también habla de los falsos maestros que están por dinero. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la gente para sacarles dinero. Judas 16. Versículo 3, un carácter positivo que debe tener, es amable y apacible. Todo lo contrario a pendenciero. Debe ser amable y apacible. Un pastor debe ser alguien que perdona fácilmente, por ejemplo. Tiene que ser un ejemplo de perdón. Bueno, le perdono. Le ofendieron al pastor, él perdona rápido. No se queda enojado, no se queda rencoroso, no se queda pichado. Es alguien que está capacitado para recibir bien las críticas. Los pastores no solamente son elogiados, muchas veces son bastante criticados. Porque está muy expuesto. Está muy expuesto. Tiene que ser un líder de verdad, que no busque la venganza, decía Spurgeon. Spurgeon decía que cuando te agravien, no pienses en vengarte, no te vengues. Cuando te lastimen, no te vengues, decía Spurgeon. Y el tercer tema, la integridad de un hombre de Dios, versículo 4 al 7. Fíjense, que gobierne bien su casa. Esto habla de la integridad de un candidato a pastor y de un hombre de Dios, que gobierne bien su casa. Entonces podemos hablar del versículo 4 y versículo 5, fíjense, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Entonces habla de la vida en el hogar, la vida en el hogar. Aquí que gobierne bien, en griego, significa que gobierne de manera excelente su casa. No que gobierne como un papá bueno inconverso. Hay padres incrédulos que ponen orden en su casa, pero Dios pide más. Excelente, de forma excelente tu casa. Eso significa que gobierne bien la casa. No que esté en orden, que los chicos obedezcan nomás, sino que sea excelente y que se note. Porque es la forma en que después va a plasmar eso, va a reflejar en la iglesia, en la congregación. Si tiene esa práctica, esa costumbre de manejar de forma excelente la casa, lo va a hacer en la iglesia, de hecho. Está entrenado para eso. Que tenga a sus hijos en sujeción. Aquí siempre es tema de debate, si un pastor, si tiene hijos incrédulos, puede ser pastor o tienen que ser todos creyentes. Aquí dice, hijos en sujeción. En sujeción. Respeto. Que los hijos que viven contigo te respeten. La salvación es del Señor. Pero que te respeten, que se note. Aún tu hijo inconverso tiene que decir, no, papá es de respeto. Papá hay que respetar. Aún tu hijo rebelde tiene que reconocer eso. Aún tu hijo rebelde debe ver en vos que sos un papá serio, un papá de respeto. Aún tu hijo inconverso decir, no lo voy a obedecer, pero él es un buen papá. No puedo negar. Eso significa que gobierne bien su casa. Que vea que recibe honra en su casa, recibe obediencia y recibe respeto. Por eso el que está entrenado o en entrenamiento para ser pastor, vamos a su casa, nos sentamos y observamos.
Observamos. Los pastores, los que son pastores y quieren levantar a otro pastor, observamos todo. Cómo se tratan ahí, cómo se habla, qué es. ¿Va a poder gobernar la iglesia? Versículo 6. La madurez espiritual. La madurez espiritual. No un neófito. Aquí habla de un recién convertido. Muchos problemas causan iglesias que levantan líderes muy rápido, creyendo que eso va a traer multiplicación o va a veces para que quedar bien con los hermanos le ponemos un cargo para que no se vaya de la iglesia, ¿verdad? Para que se sienta bien, vamos a animarle. No dice nada de eso la Biblia. No un neófito, no un recién convertido, en absoluto, no se puede, ni en edad, ni en madurez espiritual. A veces sobrenaturalmente, como Spurgeon, que empezó a predicar a los 16 años, pero tal vez tenía una madurez de un hombre de 25, ya le daban púlpito, pero son casos así extraordinarios. Como está hoy, hermanos, la humanidad, creo que maduramos los hombres a los 40 por ahí, ¿verdad, hermanos? Somos el nene de la mamá todavía, somos el chiquitín de papi, somos a los 40. Todavía lloramos a los 40. Queremos cositas, somos caprichositos. 40 años tiene el tipo. Entonces es complicado poner un pastor neófito. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que va a causar para su corazón y para la iglesia? Fíjense, envaneciéndose. No sea que envaneciéndose va a tener el pecado de Satanás, el orgullo. Es fácil subir a alguien, lo difícil es sacarle de ahí. ¿Se entiende? Le subí como pastor y después ¿cómo le sacas de ahí? Ya está agrandado, orgulloso y le falta todavía. Neófito en griego es árbol recién plantado, una planta que se planta recién, eso es neófito. Está en crecimiento, una planta recién plantada, una plantita tiene raíces débiles, tiene tronco muy pequeño, tiene ramas muy pequeñas y débiles, pero con el tiempo va a ser fuerte, con el tiempo. Es el orgullo. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y último versículo, versículo 7, el testimonio público, esa es parte de la integridad de un hombre de Dios. También es necesario, fíjense, es necesario, dice Pablo a Timoteo, no solamente buen testimonio adentro de la congregación, no solamente acá debe ser buena persona. Es buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando escribió Pablo Romanos, Pablo le hizo una acusación al pueblo de Israel en Romanos 2. Tenían mal testimonio los judíos y Dios les dice por medio de Pablo que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Había un mal testimonio, entonces se veía afuera y era blasfemado el nombre de Dios. Tiene que ser de buen testimonio. Muchos predicadores no deberían estar en el púlpito hoy. Tienen mal testimonio de avaricia, codicia, pecados sexuales. Todos se escudan en Dios me perdonó, Dios es misericordioso. ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Por eso la gente no quiere ir a la iglesia. O la gente no quiere escuchar el evangelio, porque muchos blasfeman el nombre de Dios con su conducta. No deberían estar en el púlpito. Tienen mal testimonio entre los incrédulos
porque los incrédulos ven los escándalos sexuales, los escándalos económicos y de otra índole. Hay un comentarista que se llama Edmund. Él dice lo siguiente: poner a un líder de mal testimonio afuera es caer en el lazo del diablo, donde no solo caerá el pastor, sino que va a caer toda la congregación. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso significa caer en el lazo del diablo. ¿Qué significa? Caer en la trampa. El diablo, ¿la cabeza de quién quiere en la iglesia? De los predicadores. Si tienen al predicador, tienen a toda la congregación. Entonces es un problema. Es un problema. Debemos dar buen testimonio, hermanos. Y como les dije, no solo los pastores. Podemos aplicar a todos los hombres de la iglesia. Todos los hombres de la iglesia deberían tener buen testimonio afuera también. ¿Y por qué aplica a las mujeres? Porque las mujeres deberían ayudar a sus esposos a que tengan buen testimonio afuera. En conclusión, quiero hablar a dos grupos hoy. A los miembros de aquí, de nuestra amada congregación, a los miembros que están escuchando por internet, a los pastores que están escuchando también este mensaje. Primero va para la congregación. ¿Qué puede aportar la congregación hacia sus pastores? ¿Qué puede hacer la iglesia por sus pastores? Número 1, ora por tu pastor. ¿Cuántos se comprometen? Oren por nosotros, los pastores. Todos los días oren por nosotros. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos reprenda si estamos macaneando, que el Señor nos dé sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, respete a su pastor. El Señor lo puso ahí. Respételo. Si es un verdadero siervo del Señor, más todavía, respételo. Si va a reclamar algo, si vas a reclamar algo al pastor, hacelo con respeto. Es una autoridad puesta por Dios. Cuida a tu pastor. Ayúdale a ejercer el pastorado. Haz tu parte. ¿Cómo? Congregándote fielmente. Hermanos, nosotros con Ale sabemos quién faltó hoy. Todos los domingos sabemos. Cuando nos subimos al auto con mi esposa ya le voy nombrando. Hoy faltó fulano, ¿verdad? Fulano. Me faltan dos. Porque les amamos y nos preocupamos. ¿Por qué no vino? Obedece a tu pastor de buena voluntad. Cuida las provisiones de los pastores, la comida. Preocúpate por él, si está comiendo, si tiene medicina, si está bien su matrimonio. Pregunta, ¿cómo está su salud? Porque somos hermanos en Cristo, amén. Al final somos hermanos, no somos más que nadie. Somos pecadores, simples hermanos, llamados por Dios. Preocúpese por sus pastores. Y por último, cuide, iglesia, amada iglesia, vigila que no se levanten aquí pastores a la ligera, sino que tienen que ser aprobados por Dios, tienen que ser probados por la iglesia. Y por último, para la congregación, sea amigo de tus pastores. Amén. Sea amigo, mostrar amistad hacia tus pastores, porque te necesitan. Palabra para los pastores que están escuchando. Esto lo tomo de Paul Washer. Magistralmente Paul Washer exhortó a los pastores en una conferencia para pastores y voy a copiar de él. A los pastores que están escuchando, debemos estudiar más las Escrituras. Tenemos que dejar de hacer cosas que no importan. Debemos estudiar más las Escrituras. No para preparar prédicas, sino para conocer a Dios.
Si vamos a ser hombres de Dios, debemos pasar más tiempo con Dios y menos con las personas, para que cuando salgamos del secreto de Dios podamos predicar a las personas. La marca de un hombre de Dios no es que tiene mucho talento, un gran carisma, una iglesia grande. La marca de un hombre de Dios es que pasa mucho tiempo con Dios y Dios camina con él. Jeremías 9:24 dice: pero alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no es solo para tus siervos, no son para tus obreros solamente, Señor. Es para toda la iglesia tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres santo y se refleja en el llamamiento que tú haces, Señor. Tú quieres personas santas delante de ti, Señor. No somos perfectos y nunca lo seremos, pero tú quieres personas santas. Personas serias con tu palabra, personas responsables, personas que amen tu palabra, que amen las almas, que amen la justicia, la integridad, la verdad. Eso es lo que tú quieres, Señor. Que nuestra congregación tenga ese equilibrio de amor y verdad, de seriedad y también de alegría, de compasión y también, Señor, de firmeza. Oramos, Señor, por nuestra congregación, Señor. Por cada uno de mis hermanos yo pido, Señor, que tú les des esa sabiduría, Señor, para ser de buen testimonio en el hogar, testimonio en el trabajo, Señor. No queremos blasfemar tu nombre, no queremos, Señor, que tu nombre sea blasfemado por culpa nuestra, Señor. No queremos ser el hazmerreír del mundo por nuestra negligencia como creyentes, Señor. Oramos por los siervos tuyos que están en todo el mundo, Señor, luchando y batallando, Señor, por tu obra, Señor, predicando el evangelio, sufriendo persecuciones, sufriendo tribulaciones, pasando necesidades, Señor, para que tú les sostengas, Señor. Oramos por los hermanos, Señor, que congregan en todo lugar, Señor, para que amen a sus pastores, oren por sus pastores, se preocupen por sus pastores, Señor. Porque nosotros somos la luz en este mundo, tú dijiste, Señor. Queremos reflejar tu luz original y perfecta, porque tú eres la luz verdadera, Señor. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Oramos por la cena del Señor también, Señor, para que tú nos prepare nuestro corazón, Señor, para este momento tan sagrado delante de ti, Señor. Y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.